Después de las elecciones del 18 de octubre del 2020 y conocedores de los resultados sorprendentes, donde hasta las encuestas podemos decir se han equivocado, sobre todo la encuesta más importante, que es la de Jubileo y de la universidad, puesto que hablaban de un primero, segundo y un tercer lugar con opciones, pero también hablaban, y eso hay que reconocer, de un 20% de incertidumbre, de indecisos. En principio pensaba que era muy difícil que ese 20% de indecisos vote por el núcleo duro del 30%, o que inclusive que había bajado del 30% a un 27%. Sin embargo, después de los resultados sabemos que esos indecisos, si es que contamos con los referentes cuantitativos de las encuestas, han votado por el núcleo duro del partido neopopulista, que obviamente en estas elecciones tenía otros candidatos: Luis Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas durante casi 14 años de gestiones del gobierno de Evo Morales Ayma, y David Choquehuanca, también canciller durante mucho tiempo, quizás más de una década, del mismo gobierno. La sorpresa es de que se sacaron más votos que incluso en las anteriores elecciones espurias, las del 2019, donde ganó fraudulentamente, pero un margen menor al 50%, el partido del caudillo déspota. Bueno, entonces, reconocido el error de estimación cuantitativa, es importante explicar lo ocurrido, cuáles son los factores que han incidido para este panorama, que es el panorama de la votación. Uno de los factores, no el principal de ninguna manera, pero un factor de primera aproximación podría ser de que, bueno, en las votaciones no son nunca tan altos los porcentajes de indecisos, que en todo caso, si aparecen en las encuestas, tendrían que disminuir notablemente en los resultados electorales, es decir, cuando se vota. Bueno, dicho esto, digamos, hemos cubierto de manera muy débil todavía, digamos, una interpretación hipotética de lo que ha ocurrido, porque obviamente, en todo caso, como siempre decimos, hay que hacer investigaciones en profundidad, en este caso testimoniales y de opinión, de carácter sociológico, si ustedes quieren, e incluso antropológico, de lo acontecido. Una segunda aproximación se va a referir a ciertos desplazamientos a partir de la implosión del régimen neopopulista. Implosión que se da el 2019 a fines de año, cuando implosiona el régimen y se derrumba el gobierno de Evo Morales Ayma y termina huyendo el caudillo con el conjunto de sátrapas que lo acompañan. Es obviamente una implosión, no es un golpe de Estado, como acostumbra a decir la diatriba insostenible de la izquierda colonial, esa izquierda apoltronada en revoluciones que no ha hecho y que vive, digamos, de
del prestigio del simbolismo de esas revoluciones de manera cómoda y beneficiándose de ese prestigio en sus púlpitos académicos. Bueno, esta izquierda nunca entendió nada, es decir, no hay cómo demostrar que era un golpe de Estado. Lo que ha servido es una implosión y una sublevación policial desde abajo y una sublevación militar desde abajo, que evidentemente estuvo antecedida por movilizaciones urbanas, pero también por denuncias y movilizaciones de los voluntarios bomberos que fueron a apagar los incendios de la Chiquitanía y la Amazonía. Y también estaban los ayllus de Caracares, también estaban los mineros de Potosí. Bueno, había una movilización popular. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha cambiado el panorama desde entonces? Sobre todo de los resultados de ese fraudulento acto electoral ahora. ¿Y por qué ha cambiado? ¿Cuáles han sido las dinámicas de los desplazamientos, de comportamientos y conductas? Bueno, hay que anotar varias cosas. Una cosa que hay que anotar es que la orden del Estado Mayor del caudillo déspota era de que nadie vuelva al Congreso y que todo se caiga, que entre en una crisis y un caos. Orden obviamente descabellada, porque dejaba un vacío político que no beneficiaba de ninguna manera al pueblo seguidor del caudillo o del más del más que del caudillo, que es lo que ya se sabe ahora. Puesto que en ese vacío político la ultraderecha pensaba sacar tajada y beneficiarse más que de tajadas al imponer políticas reaccionarias. El presidente de abogados anuncia de que van a llamar al Mossad para intervenir el Chapare. En ese contexto se notaba ya el alcance de estas pretensiones ultraconservadoras en pleno vacío político. Bueno, entonces también se notaba la falencia abrumadora de esa decisión del Estado Mayor del caudillo déspota, que se encontraba en Buenos Aires. Era urgente de romperse el vacío político y lograr compensaciones en los dispositivos políticos del Estado. Vale decir, era indispensable el regreso de los congresistas. Los congresistas regresaron después de una convocatoria de gente ligada a las tradiciones más duras de las movilizaciones de la época del 2000 al 2005, es decir, de la movilización prolongada. Los que no volvieron de manera inmediata eran esta gente más allegada al caudillo déspota, blancoide mestiza, que usurpó a nombre de los indígenas, a nombre del pueblo, a nombre de la población y de los votantes de aquellas épocas, las voluntades singulares y se sometió a las decisiones del jacobino y de sus entornos, y sobre todo del entorno palaciego del caudillo déspota. Tuvieron que escuchar la interpelación acre de los diputados, de los parlamentarios, de los senadores indígenas o más populares contra esta gente. Les dijeron claramente de que los blanquitos, los mestizos, habían sido los responsables de todo lo que había ocurrido, es decir, de la caída y de la derrota, del derrumbe, y que nunca les habían dejado hablar y tomar decisiones propias, y obviamente no habían respetado esta calidad de representaciones del pueblo, de la gente. Entonces, algunos de ellos y ellas, de estos diputados excesivamente sometidos al caudillo déspota y sobre todo al jacobino, se fueron, pero otros se quedaron porque tienen cuero de anta. Bueno, en ese contexto cambia la correlación de fuerzas y es un actor importantísimo, pues, esta Asamblea Legislativa,
plurinacional, que como el gobierno de transición también es inconstitucional porque no hay sustitución constitucional con esas características con las que se ha dado en la coyuntura anterior. En la constitución actual vigente solamente hay sustitución constitucional hasta la presidencia del Senado. Más allá no hay. Pero también la Asamblea Legislativa cobraba características de legitimidad, sobre todo cuando se cumplió su mandato. Sin embargo, ejecutivos y Asamblea Legislativa Plurinacional se ampliaron sus mandatos, es decir, se prolongaron inconstitucionalmente. Bueno, pero hay que entender que había una crisis política de magnitud, sobre todo una crisis institucional y un vacío político que había que llenar. Bueno, entonces, en ese contexto, los diputados, los parlamentarios, los senadores oficialistas del anterior gobierno, anterior al gobierno de transición, empiezan a tomar decisiones y se sienten libres por primera vez, ni humillados ni ofendidos, no mandados, sino libres en pleno sentido de la palabra, pues tienen y pueden tomar iniciativas. Y la toman, hacen muchas leyes, bueno, en parte, digamos, en contradicciones con el Ejecutivo. No vamos a discutir aquí el carácter loable o no, pertinente o no de esas leyes. Lo que nos interesa es de que sí están ejerciendo su labor de fiscalización, su labor parlamentaria, pero sobre todo su labor de compensación de los órganos de poder. Es decir, en otras palabras, de la división de poderes. Entonces eso empieza a dar un nuevo escenario, aunque no se despeguen completamente de la sombra del caudillo y sus sátrapas. Esa es una buena explicación de aproximación, de hipótesis aproximativa para tratar de interpretar lo que ha ocurrido, para interpretar los resultados electorales. Entonces se crea un nuevo escenario. Otra hipótesis, esta vez tercera de aproximación, es la que se refiere a las propias organizaciones sociales que fueron desmanteladas por el propio MAS, por el propio gobierno de Evo Morales Ayma, puesto que intervinieron en los congresos sindicales, crearon organizaciones paralelas, destruyeron al SIDO y al CONAMAC después de la 8ª marcha indígena. Entonces no había base. Y eso se notó mucho, sobre todo los 21 días de la movilización urbana en defensa del voto y de la democracia. No salieron las organizaciones a defender el caudillo, sino salieron después, cuando se aposenta en el Palacio Quemado el gobierno de transición. Salieron a pedir la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. Entonces, eso nos muestra un panorama diferente, es decir, ya empiezan a haber otros factores. Inclusive hubieron cambio de direcciones en los 7 distritos del Alto que controlaba el MAS. Justo para la movilización. Sacaron a aquellos que eran más yuncus, para decir en los términos aymaras. Entonces, ese es otro contexto. Hay un desplazamiento de las organizaciones. Y este desplazamiento de las organizaciones se va a notar cuando las organizaciones, sobre todo campesinas, la Federación de Sindicatos Campesinos de La Paz, de Oruro y de Potosí, proponen como candidato del MAS a David Choquehuanca. Cosa que obviamente no le ha caído nada bien al caudillo déspota, que estaba en Buenos Aires exilado. Y tampoco a su entorno palaciego, que todavía lo acompañaba
también exilado en Buenos Aires. Cuando las organizaciones van a Buenos Aires a hablar con el caudillo déspota y esa gente responsable de la caída, pero no solamente responsable de la caída, sino mucho más grave aún, responsable de la destrucción del proceso de cambio, de la desnacionalización de los hidrocarburos, de la guerra contra las naciones y pueblos indígenas, de la entrega de los territorios indígenas a las transnacionales, a la ampliación de la frontera agrícola, responsables de la expansión e intensidad del crecimiento de la frontera agrícola de la hoja excedentaria y obviamente también de la intensificación de la industrialización de la cocaína. Entonces, esta gente responsable entra en conversaciones, en negociaciones y en pugilato, en pulseteos con las organizaciones que van desde aquí postulando a David Choquehuanca. El caudillo déspota logra imponer la candidatura de su ministro de Economía y Finanzas, Arce, pero acepta a regañadientes la candidatura a la vicepresidencia de David Choquehuanca. Ese es el acuerdo. Y sobre la base de ese acuerdo se lanzan pues a las elecciones del 18 de octubre de este año. En ese contexto ya tenemos pues como dos factores que están desplazando la composición o la correlación interna de fuerzas del bloque del neopopulismo, del masismo, que ciertamente es el Partido Nacional. Es el único partido nacional que tiene gente, que tiene sus raíces en cada comunidad, en cada provincia, en cada departamento, en las ciudades y en el campo. Y que obviamente tiene condiciones de reorganizarse, pero bajo ciertas condiciones que tienen que empezar por una autocrítica radical y por una reorganización radical, sacando tanto a los representantes bribones y sacando y dejando de lado a los sátrapas que han gobernado durante 14 años. Entonces había la posibilidad de una reorganización, y hay la posibilidad de una reorganización y de una reestructuración y una reconducción del proceso, que es lo más difícil, puesto que el programa de gobierno que tiene el MAS, así como los de los otros, es inconstitucional. Están por detrás, por debajo de la constitución política del Estado vigente, plurinacional, comunitaria y autonómica. Están en el horizonte de la anterior constitución. No han tomado en cuenta lo que no ha ocurrido, lo que no se ha hecho, los mandatos constitucionales, que es la transformación estructural e institucional del Estado. Es decir, la construcción material e institucional del Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Y por lo tanto se requiere, además de la realización y el ejercicio de la democracia pluralista, participativa, directa, comunitaria y representativa, donde se arranca a los funcionarios y a los gobernantes la decisión política, puesto que pasa al control social y participación social. Se hace la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la política. Entonces, obviamente, no están en la Constitución y son inconstitucionales, pero están ahí. Ya los resultados electorales se hacen de manera inmediata gobierno al MAS. Presidente a Luis Arce Catacora y vicepresidente a David Choquehuanca. Bueno, esos son factores que podemos manejar hipotéticamente, que nos muestran de que ha habido una reorganización. Y el otro factor que queremos mencionar es David Choquehuanca. David Choquehuanca siempre ha sido el dirigente del más estimado y el único dirigente o líder indígena propiamente dicho, que tiene además una concepción indígena, una concepción desde la perspectiva del taqui,
desde la perspectiva del camino de los Gilacatas, desde Gilacatas hasta Giliris Apumalcos. Es decir, es el único que tiene una concepción mística de lo que debe ser la expresión política de una transformación comunitaria. Y siempre ha sido querido porque es un hombre que tiene cualidades bondadosas y tiene una concepción no radical ni violenta, ni jacobina y obviamente revolucionaria de las transformaciones. Y este señor que se ha comportado de manera demasiado leal, excesivamente leal y fiel al caudillo déspota, a pesar de que su entorno lo arrinconó más de una vez, que le quitó inclusive atributos a la Cancillería, a pesar de todas estas situaciones, y a pesar de que le han tendido como una emboscada en el Tifnis, en pleno conflicto de la octava marcha. Una emboscada oficialista, porque le mando con un mandato cerrado a negociar con las organizaciones, las naciones y pueblos indígenas que estaban representados en el CIDOB. A pesar de eso, de haber sido arrinconado y haber sido engañado por el propio gabinete y por el propio ministro de entonces de gobierno, Sacha Llorenti, quien, cuando cruza la columna de policías, lo llama y le dice: te están esperando 3 ambulancias. David Choquehuanca le dice: no me tiene que esperar ninguna ambulancia porque a mí no me han hecho absolutamente nada. El acuerdo al que había llegado David Choquehuanca con las dirigencias indígenas era de que una vez que pase, para evitar un conflicto y una violencia inusitada y mayor, donde podía haber decesos, iba a pedir a la columna de colonizadores y policías de que dejen pasar la marcha. Pero esto no ocurre, porque hay 2 viceministros que no se los toca y del que la marcha se olvida completamente, César Navarro y Wilfredo Chávez, que una vez que se cruza la línea, terminan hablando con el gabinete y a los medios de comunicación, diciendo que los habían raptado, es decir, mintiendo, acusando a las dirigencias y a la marcha indígena de un rapto y de violencia. Cosa que permitió, digamos, distribuir y difundir la versión estrambótica del gobierno. Bueno, este es David Choquehuanca. David Choquehuanca, que siempre ha estado cercano a las organizaciones sociales, también indígenas, que hace una carta de renuncia al presidente de entonces, Evo Morales Ayma, donde le dice que no está de acuerdo en que la carretera cruce la Loma Santa y el territorio de Leopardo. Evo Morales no acepta su renuncia y, bueno, David Choquehuanca sigue en la Cancillería. Bueno, esta cualidad humana es ahora vicepresidente. Y en realidad, el factor que queremos mencionar es que la reorganización del MAS, sobre todo de los sectores más populares, más indígenas, más comunitarios, más campesinos del MAS, más urbano-populares, se reorganiza bajo la figura de David Choquehuanca. ¿Y eso qué implica? Implica lo que exigían cuando lo postularon a la presidencia: reconducción, renovación, reorganización, autocrítica. Y eso es lo que ha ocurrido. Es decir, sectores que se habían desplazado en resistencia al gobierno despótico de Evo Morales Ayma terminan reagrupándose y obviamente logran
una voluntad, el conglomerado de voluntades singulares, el conglomerado de voluntades singulares populares indígenas, que van a dar lugar a la acumulación cuantitativa asombrosa de votos. Esos serían los factores que explican lo que ha ocurrido. Muy bien, entonces es como si el pueblo que fue el apoyo, el núcleo duro y los otros entornos del régimen neopopulista, termina en una especie de reflexión colectiva, espontánea, y termina reorganizándose a partir de estos desplazamientos que permiten los factores y sobre todo de la figura de David Choquehuanca. El hombre fuerte del gobierno es David Choquehuanca, no es Luis Arce Catacora, porque es David el que tiene el apoyo popular. Bueno, ahora va a depender de Luis Arce Catacora si se pliega a la reorientación que encamina David Choquehuanca o se pliega a la decadencia de Buenos Aires, del caudillo déspota. Ahí dejamos nuestra exposición y vamos a ver si continuamos después sobre todo de conocer ya los mapas, la geografía de los resultados electorales.